Bien, continuamos con el estudio del libro de Apocalipsis. Seguimos con el libro de Apocalipsis. Amén. ¿Cuántos se quedan? Uy, ¿se van a quedar para la tribulación? Ah, no. ¿Cuántos se van con el Señor? Amén. Ah, ya. Entonces no vamos a pasar la tribulación, ya. Así que tranquila, hermano. ¿Cuántos se quedan a escuchar la prédica? Ah, ya. Amén. Bien, hermanos, qué gozo de parte del Señor poder estudiar su palabra, hermanos. Amén. Y en esta noche vamos a estar estudiando a otra iglesia. Ya estamos por terminar las iglesias y entrar a toda la trama bíblica que la Biblia, la palabra de Dios nos habla acerca del fin de los tiempos, la gran tribulación. Amén. Pero vamos en esta noche a estudiar una de las iglesias y ya habíamos visto el mensaje a la iglesia de Éfeso, el mensaje a la iglesia de Esmirna y en esta noche estaremos viendo el mensaje a la iglesia de Pérgamo, el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Amén. No se olvide, siempre esté coleccionando allí sus boletines desde Estudio de Apocalipsis y también estamos grabando todas las prédicas para que las puedan ver en www.iebcalvario.org. Amén. En la página de la iglesia para que usted pueda entrar allí y poder contactar o por Facebook poder hacer la publicidad invitando a otros compañeros, amigos, familiares que puedan sintonizar también o puedan ver la página web de nuestra iglesia. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, vamos al versículo número 12 del capítulo 2 del libro de Apocalipsis, del 12 al 17. Dice la Biblia: y escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Verso 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, dice la Biblia, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Verso 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Oremos a nuestro Padre. Dios eterno, gracias te damos por todas las bendiciones que nos has dado durante este día. Y hoy, al culminar, Señor, en tu casa, te honramos más, dándote gracias por las fuerzas que nos das de poder acabar este día en tu casa, honrándote y glorificándote, eterno Dios. Permite que este mensaje quede calado en lo más profundo de nuestra mente y de nuestro corazón, eterno Señor, para cada día vivir recta y justamente delante de ti. Sea tu Espíritu Santo el Maestro en esta hora, hablando y enseñando en nuestros corazones la verdad de tu santa palabra. Te lo imploramos en el santo nombre de Cristo tu Hijo, Señor nuestro. Amén. Amén. Amados hermanos, Pérgamo era una ciudad que ocupaba un lugar único allá en Asia Menor. No se encontraba dentro de ninguna de las grandes carreteras comerciales como se encontraba Éfeso y Esmirna. Pero históricamente la ciudad de Pérgamo era una de las ciudades más importantes de Asia. Y es que Pérgamo sobrepasaba como centro cultural más importante en Asia Menor, a gran comparación y diferencia de Éfeso y de Esmirna, ya que la ciudad de Pérgamo era famosa por tener una biblioteca de 200,000 rollos, 200,000 rollos de pergaminos. Solo había una biblioteca en el mundo que podía superar a la biblioteca de Pérgamo. ¿Cuál era? La biblioteca de acá nacional. No, la biblioteca de Alejandría. La biblioteca de Alejandría, allá en el norte de Egipto, llegaba a ser una de las bibliotecas, la primera biblioteca a nivel mundial más grande que existía en el mundo antiguo. Y en segundo lugar estaba la biblioteca de Pérgamo.
Así que Pérgamo era un centro cultural bastante importante en la época del apóstol Juan. Y cuenta la historia que es importante recalcar que antiguamente se escribían en rollos de papiro. ¿Ok? Ahora, los rollos de papiro eran hechas de hojas de la médula de los juncos grandes que habían en las orillas del río Nilo. O sea, cuando uno llegaba al río Nilo, llegaba a la parte donde habían grandes juncos. Y esos juncos se dividían en dos y se extraía la médula de ese junco. Y de la médula de ese junco salían las láminas de las láminas de papiros. ¿Ok? Entonces, antiguamente la gente escribía en estas láminas de papiro. Pero los habitantes de Pérgamo inventaron el pergamino o la vitela. ¿Ok? Inventaron este material que se hacía de la piel de los animales. De tal manera que era mucho más permanente y duradero la información que existía en pergamino que la que había en papiro. Así que la gente comenzó a pasar del papiro al pergamino. ¿Gracias a qué? A la ciudad de Pérgamo. Imagínense, gracias a la ciudad de Pérgamo. De tal manera, amados hermanos, que se cogían la piel de los animales, especialmente de las ovejas y de las cabras, y se comenzaban a suavizar esas pieles y comenzaban a pulimentarlas, de tal manera que obtenían el famoso pergamino. De allí viene la ciudad de Pérgamo, ¿no? O pergamino viene de la ciudad de Pérgamo, que fue la ciudad que inventó este material para escribir todo tipo de información en la época antigua. De hecho, el pergamino era muy superior al papiro, de tal manera que la escritura podía conservarse muchísimo mejor, y con el tiempo el papiro fue desapareciendo y el pergamino había ocupado su lugar. Como hoy en día ya desapareció el pergamino y es el papel. Pero después hasta el papel ya está pasando, ¿verdad? Ahora todo es información digital, todo es computadoras, USB, microchips, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Ya las cosas con el tiempo van pasando. Así que una de las ciudades culturales más importantes de Asia Menor era justamente Pérgamo. Además que Pérgamo era una ciudad bastante religiosa. Era una ciudad que tenía una gran religiosidad a un dios, que era el dios Esculapio. El dios Esculapio era el dios de la sanidad, y sus templos eran una forma antigua y primitiva de los hospitales actuales. O sea que cuando usted va a un hospital actual, ¿ve? La forma primitiva de los hospitales actuales eran justamente los templos al dios Esculapio, que era el dios serpiente. Por eso a veces vemos, ¿verdad?, que el símbolo de la medicina es una estaca con una serpiente allí, ¿verdad? Dice, es la serpiente de Moisés que sanó. No. Ese es el dios Esculapio, el dios de la medicina, ¿verdad?, que existía antiguamente en Pérgamo y era representado por una serpiente. ¿Ve? Y entonces, antiguamente uno llegaba a esos templos y se daban pócimas, conjuros o brujerías, y eran antiguamente llamados inclusive los sacerdotes galenos. ¿Ve? El término galeno se le aplicaba antiguamente a los sacerdotes del dios Esculapio en estos templos. Por lo tanto, los adoradores de este dios creían que la sanidad era parte de la obra de los sacerdotes y en parte obra de los galenos o de los médicos, ¿no? Y otra parte de la sanidad era la obra de este dios serpiente, el dios Esculapio. Pérgamo también era la ciudad que administraba gran parte del Imperio Romano en Asia, y por lo tanto una de las mayores persecuciones cristianas se suscitaba justamente en la ciudad de Pérgamo, ya que el Imperio Romano le daba a Pérgamo la administración de Asia Menor. Entonces tenía una amplia relación Pérgamo con el Imperio Romano, así que la persecución se intensificó en esta ciudad allá en el Asia Menor. Y como las buenas relaciones entre Pérgamo y Roma eran únicas, la adoración al emperador también era bastante motivada
llegado en aquella ciudad. Así que la iglesia cristiana era perseguida. En medio de este centro de adoración a Satanás, que era el dios serpiente, había una iglesia cristiana. Amén. Y esa iglesia cristiana era la iglesia bautista de Pérgamo. ¿Amén o no? Uy, no. No, sí, era la iglesia, porque ellos creían lo mismo que nosotros, pues, hermano. ¿O qué está creyendo usted? ¿Algo distinto al de que está en la Biblia? No, ¿verdad? Entonces era la primera iglesia bautista de Pérgamo, ¿no? Ahí estaba la iglesia de Pérgamo, y a esa iglesia Dios le habla, hermano. Dios le habla. ¿Y qué le dice Dios? Versículo número 12. Vamos a ver en primer lugar allí el elogio a la iglesia de Pérgamo. El elogio a la iglesia de Pérgamo. Versículo 12. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Amados hermanos, ¿quién es el autor del mensaje que se le da a la iglesia de Pérgamo? Cristo. Pero ¿cómo Cristo se manifiesta? Como aquel que tiene la espada aguda de 2 filos. En Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice la palabra de Dios: porque la palabra de Dios es como una espada de 2 filos que traspasa las coyunturas, los tuétanos, el corazón y todo, de tal manera que todo quede manifiesto delante de su presencia. Nada se puede ocultar a la palabra de Dios, hermano. Amén. Entonces, Cristo, que tiene una palabra maravillosa, es como una espada de 2 filos. ¿Y por qué se dice que es 2 filos? Porque la misma palabra que puede salvar también puede condenar a las personas. La misma palabra que salva también condena. Qué maravilloso. ¿Cuántos de nosotros nos hemos emocionado o tal vez nos hemos convertido con Juan 3:16? Pero Juan 3:16 también se lee el texto que Jesús recite a los incrédulos para mandarlos al infierno, ¿verdad? Porque Jesús también dirá: de tal manera amó Dios al mundo que me ha enviado para que todo aquel que en mí crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ustedes no creyeron, váyanse para el infierno. Hermanos, la misma palabra que es de salvación para nosotros va a ser de condenación para los incrédulos. Amén. Por eso la espada de la palabra de Dios discierne todas las intenciones del ser humano. Ahora, ¿qué dificultades tenía la iglesia acá en Pérgamo? La Biblia dice, versículo 13: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. ¿Cuáles eran las dificultades? Que en la ciudad de Pérgamo moraba ¿quién? Satanás. Ahora, ¿de qué manera Satanás moraba en la ciudad de Pérgamo? No tenemos mucha información acerca de eso. Algunos comentaristas creen que Satanás habitaba o moraba en esta ciudad, ya que Esculapio, este dios pagano, era un símbolo, era representado con el símbolo de la serpiente. ¿Y cómo le llama la Biblia a la serpiente? Satanás. En el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, la Biblia le da algunos títulos a Satanás el diablo y dice, Apocalipsis 12:9: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Ve? Entonces, la identificación de Satanás el diablo con la serpiente es probable que sea la referencia que Jesús menciona a la iglesia de Pérgamo como el lugar donde Satanás moraba, porque en este lugar se adoraba a la serpiente, ¿ve? Al dios Esculapio. Entonces, algunos comentaristas creen de que la referencia a este dios es lo que Jesús le menciona como el lugar donde mora Satanás. Entonces, probablemente al hecho de que Pérgamo, como centro de administración de Roma,
también allá en Asia, obligaba a las personas a llamar Señor al emperador César, y algo que los creyentes se negaban. Otra de las razones que dan los comentaristas es que, como Pérgamo era una ciudad administrativa con muy buenas relaciones con Roma, y la adoración al emperador era bastante predominante allá en Pérgamo, entonces la gente era obligada a llamar a Nerón, ¿verdad? Y a Nerón, bueno, y a todos los demás emperadores que hubieron, llamarles Señor. Pero el término Señor era un término que se debía usar exclusivamente para Dios. Entonces, se obligaba a los cristianos a llamar Señor al emperador, y los cristianos se negaban. Entonces la persecución era tan feroz en Pérgamo, por eso algunos creen que ahí era donde moraba Satanás. Entonces, puede ser que cualquiera de estas dos referencias acerca de que moraba Satanás allí sea la verdadera. Lo cierto es que Satanás moraba en esa ciudad. Y Jesús le dijo: yo reconozco que ustedes son una iglesia buena. ¿Por qué? Porque a pesar de que Satanás tiene gran influencia allí, ustedes permanecen fieles. Amén. Amén. Hermanos, no sé dónde usted vivirá. De repente donde mora Satanás, ¿no? Porque el vecino del costado idólatra, la vecina de por allá es borrachos, por lo de delante de adúlteros, los que están por allá, hermanos, y estamos de repente rodeados en un vecindario lleno de gente incrédula. Y allí mora Satanás. Pero nosotros, ¿cómo seguimos? Fieles al Señor. Amén. Amén. Fieles al Señor. Porque no nos vamos a dejar mover. Ay, hermanita, venga usted a la parrillada bailable. No, yo no asisto. No, pero venga solamente a comer. Yo le invito. Ya pues a comer ya. Llega, tómese un vasito para brindar. No, que yo no brindo. No, claro, no viene a su iglesia, para acá sí puede brindar. Venga, tome. Ya pues ahí sí. Comienza a brindar y ya se tomó una, dos, no copitas, cajas. ¿Ve? Y caen en pecado. Entonces, el creyente tiene que evitar todo tipo de asociación con el mundo, hermano. Los creyentes no brindamos. Uy, algunos brindan por acá. A ver. Los creyentes no brindamos. Con nada, hermano. Pero no le va a hacer daño el champán. No, ni champán, ni nada que tenga que ver con alcohol, hermano. ¿No? ¿Perdón? Ni chimpún, ni champán, ni nada. Nada, hermano. El creyente no debe asociarse con el mundo, porque después, ¿sabe lo que está buscando el diablo? Porque ya hay por ahí alguno que va a decir: el hermanito, y no eres hermanito, mira cómo está brindando. Y ahora ese creyente, ¿qué? Lleno de vergüenza, no va a querer venir a la iglesia, se apartó, se fue, se enfrió, nunca más viene, simplemente por estar asociándose con los incrédulos. Hermanos, no debemos asociarnos con los incrédulos. Acá tenemos una gran familia. Amén. Tenemos una gran familia en la que debemos estar, debemos participar, porque somos cristianos, hijos de Dios. Aquí hay una gran familia a la que, por eso el 31 de diciembre vamos a pasar Año Nuevo aquí. Amén. El 31 de diciembre no es obligatorio, pero la iglesia va a estar abierta para los que deseen pasar Año Nuevo aquí. Amén. Así que si usted dice: para estar escuchando ahí la música mundana de mi familia, mejor me voy a la iglesia a cantar al Señor. A pasar un tiempo de juegos, de dinámicas, un tiempo de alabanzas al Señor, un tiempo de palabra, y como siempre, donde hay comida hay bautistas, ¿no? Un tiempo de compartir. Vamos a poner una mesa larga, bonita por aquí, para que todos los que puedan venir el 31 de diciembre pasemos un tiempo de comunión espiritual aquí en la casa del Señor. Amén. Pasando las 12, orando a nuestro Padre Celestial. Amén. Así que ya sabe, el 31 estaremos por aquí en la casa del Señor pasando Año Nuevo. Pero amados hermanos, entonces el creyente tiene que tener muchísimo cuidado de su testimonio. Recuerde, usted es sal, usted es la luz del mundo. Usted lo es y tiene que tener muchísimo cuidado delante de las personas. Vamos a ver la firmeza de Pérgamo. Dice allí, verso 13: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Ya, usted ya sabe más o menos a qué se refiere el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Hermanos, Pérgamo era una iglesia que, a pesar que vivía en un lugar de tanta idolatría y paganidad al dios serpiente, ellos estaban firmes y no negaban el nombre de Dios.
retenían el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque ellos conservaban el nombre de cristianos. Hermanos, Dios quiera que no haya entre nosotros, una persona que tenga vergüenza de llamarse cristiano. Porque hay muchas personas que dicen, qué vergüenza llamarse cristiano. Hermanos, usted no tenga vergüenza de llamarse cristiano. Hay algunos que dicen, soy hermano en la iglesia, pero fuera, no me llame hermano. Hermano, se va de frente, molesto, y después en la iglesia, no me esté llamando hermano, usted en la calle. No, a mí llámeme Señor, hermano no me llame, hermano acá, afuera usted no me conoce. Qué terrible, hermano. De personas que tengan vergüenza, si le llaman cristiano, le llaman monja, le llaman padre, gloria al Señor, hermano. Amén. Porque la Biblia dice, mejor es estar padeciendo como cristianos que estar padeciendo como incrédulos. Hermanos, qué maravilloso es de que esta iglesia seguía conservando el nombre de Cristo, seguían llamándose como cristianos. ¿Por qué? Porque los paganos hacían burla de ellos, pero ellos seguían firmes delante del Señor. Recuerde, el término cristiano no era un término que se aplicó a los primeros creyentes a manera de reconocimiento. El término cristiano se aplicó como una burla a los primeros creyentes. En el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 26. Hechos 11, 26. La Biblia dice de la siguiente manera. Hechos 11, 26. La Biblia dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. La gente de Antioquía llamó cristianos a los creyentes por primera vez, pero a manera de sorna, de burla. ¿Por qué? Porque la palabra cristiano significa pequeño ungido. Entonces, como todos los cristianos hablan de la misma manera, visten de la misma manera, se comportan de la misma manera de Jesucristo, entonces ellos le llaman, tú eres un cristiano más chiquitito. Porque recuerde, la imagen de Cristo en la primera época de la iglesia no era una buena imagen. Era la imagen de un estafador, de un mentiroso. Era la imagen de un sinvergüenza que había muerto en una cruz, hablando mentiras. Esa era la imagen que el mundo tenía de Cristo. Así que llamar cristiano a alguien también era vergonzoso. Pero hermanos, hoy en día llamarse cristiano es una bendición. Amén, es una bendición. Y no tenga temor. Y usted identifíquese siempre como cristiano. Identifíquese siempre. Cuando a veces llega a una iglesia, usted, ¿qué iglesia, qué denominación? No tenga temor de decir, soy cristiano, bautista, fundamentalista, conservador y fariseo. No tenga temor, hermano. No tenga temor, hermano, de identificarse como conservador, fundamentalista, como un bautista que conserva la sana doctrina. Usted no tenga temor de identificarse como un cristiano, hermano. Amén. ¿Cuántas personas hay que tienen temor, vergüenza? No, hermano, usted identifíquese como un siervo, como una hija de Dios. Amén. Además dice la Biblia que los creyentes de la ciudad de Pérgamo no habían negado la fe cristiana. Hermanos, ellos retuvieron firme la fe de Jesucristo sin negarle a pesar de la persecución. Algo parecido a lo que el escritor de Hebreos menciona en Hebreos 3:14. En el libro de Hebreos 3:14, la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 14. Porque somos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Hermanos, usted es participante de Cristo, demostrando que es firme en la confianza de Dios. O sea que una persona que dice, yo estoy firme en el Señor y soy cristiano, pero no lo demuestra con sus actos, está demostrando que no es realmente cristiano. Amén. El cristiano no solamente lo habla, lo vive. Amén. El cristiano vive el cristianismo, no solamente lo habla. En el libro de Hebreos 4:14, la Biblia dice: por tanto, teniendo gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Cuál es el dicho, la declaración que usted profesa?
¿Qué es lo que usted profesa? ¿Qué es lo que usted menciona? Y es que usted cree de que Cristo ha perdonado sus pecados. Y usted tiene que retener firme esa profesión. Lo que usted profesa, lo que usted cree. Por eso el apóstol Pablo decía, yo sé en quién he creído. Él no decía, yo sé a qué he creído. Porque aunque en la primera iglesia había una declaración doctrinal, Pablo creía que su identificación con Cristo era más que una identificación a una declaración doctrinal. Pablo creía que la identificación con Cristo era una vivencia real con Él, una experiencia real con Jesucristo el Señor. Amén. Más que confiar en un dicho de una congregación, es confiar en Cristo Jesús. Por eso dice, yo sé a quién he creído. Y él había creído a Jesucristo el Señor. Amados hermanos, hay que retener firme a pesar de las dificultades del mundo. Amén. Esto era lo bueno que tenía la iglesia de Pérgamo. Y dice en Apocalipsis capítulo 2, seguimos allí, Apocalipsis 2, versículo número 12. Ni aún has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi mártir, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Antipas es llamado por Jesús como mi testigo fiel. Y la palabra testigo en el griego es mártures, que se traduce también como mártir. O sea, Jesús estaba diciendo que Antipas era un mártir, era un testigo de él. Cuenta una leyenda por un comentarista llamado Simón Metafrases, de que había en la ciudad de Pérgamo un hombre llamado Antipas, que era el pastor de la iglesia de Pérgamo, que durante el reinado de Dominiciano fue encerrado dentro de un becerro de bronce candente y terminó su vida dando gracias y orando al Señor. Eso es lo que cuenta la historia, una leyenda por allí, ¿no? Que este Antipas que menciona la Biblia fue el pastor de la iglesia de Pérgamo y que fue lanzado vivo a un becerro de bronce candente y allí murió alabando y glorificando al Señor. Hermanos, usted mire, no sé si ha visto la película Quo Vadis, ¿no? La película esa es una minúscula de lo que ha pasado realmente, hermano. Porque la persecución se despellejaba vivo los cristianos, hermanos. Se les despellejaba vivos, se les cortaba la cabeza, se les colgaba, se les quemaba, les quitaban todo. Era una persecución feroz, hermano. Grandes, ancianos, niños, adultos, todos entraban a los circos y eran comidos por los leones. Hermanos, ese es un verdadero cristianismo. Llegar hasta el final y morir por Cristo. Amén. Pero hay algunos por ahí que le insultan, cristianito, padrecito, ay, ya no voy, qué vergüenza, y ya no quiere congregar. Hermanos, tengamos cuidado. Amén. Porque el cristianismo verdadero, dice la Biblia, va a ser un cristianismo que se pasa a través de muchas tribulaciones, de muchas dificultades. El cristianismo verdadero no es fácil, hermano. Si a usted le han presentado un cristianismo light, porque hoy en día todo está de light, ¿verdad? Todo es light. Mantequilla, light. Yogur, light, ¿verdad? Gaseosa, light, ¿verdad? El que se quiere lanzar de presidente, light, ¿no? Todo es light. Evangelio light, pastores light, dietético. Amados hermanos, el verdadero cristianismo es un cristianismo que se sufre. Amén. Es un cristianismo donde tiene que pasar penumbres, tiene que pasar dificultades, porque la Biblia dice que después de pasar grandes dificultades y tribulaciones entraremos en el reino de Dios. Hechos 14. Así que, amados hermanos, los verdaderos cristianos siempre han sufrido y siempre sufriremos. Amén. Por eso no debemos estar allí, no, que el Estado reconozca a las iglesias, y bueno, sería bueno que lo haga, pero si no lo hace, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ser perseguidos por el Estado, por todas las personas. ¿Por qué? Porque Satanás, el diablo, quiere destruir a la iglesia de Dios, pero hay una promesa, que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Dios. Amén. Número 2, vamos a ver en esta noche la reprensión a la iglesia. La reprensión a la iglesia. Miren, la iglesia de Pérgamo era una iglesia que había mantenido
teniendo firme el nombre de cristianos. Pero en esta noche vamos a ver número 2, la reprensión a la iglesia en Pérgamo. ¿Y cuál fue esa reprensión que le dio? Versículo 14. Apocalipsis 2:14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, dice la Biblia, arrepiéntete, pues, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Por qué Jesús reprende a la iglesia en Pérgamo? Porque esta era una iglesia que, a pesar de que retenía el nombre de Cristo y no había negado la fe, consentía dos grupos sectarios. O sea, dentro de la iglesia habían dos grupos sectarios. El primero era el grupo de los Baalamitas. ¿Y qué enseñaban ellos? Ellos enseñaban, al igual que Balaam enseñaba a Balac, a poner tropiezo a los hijos de Israel. ¿Y cómo Balaam le enseñó a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel? ¿Recuerda usted la historia? Cuando Israel se sentó en los campos de Moab, dice que Balac, hijo de Zippor, se acercó a Balaam y le dijo, maldíceme. Y cada vez que Balaam quería maldecir, terminaba bendiciendo al pueblo de Israel. Entonces Balac dice, yo estoy contratado para que maldigas, no para que más me le bendigas. Mejor devuélveme mi plata, le dijo. Entonces, como veía que no podía maldecir al pueblo de Dios, porque Balaam le dijo, yo ya te he dicho, lo que Dios ha bendecido, yo no puedo maldecir. Así que cada vez que quería abrir su boca, estaba, Oye, ¿qué tienes? Espera, ahorita va a salir. No podía maldecir. Porque cuando iba a abrir la boca, bendito sea Israel, el pueblo de Dios. Oiga, y bendecía Israel. Por eso los cristianos no tenemos que tener miedo a los brujos, hermano. ¿Amén? Amén. Hay cristianos por ahí, ay no, qué miedo, mi vecino es brujo, no le digo nada, para que no me eche la hechicería, no me vaya a poner algo en la puerta. Hermano, le pongan algo en la puerta, hagan lo que le hagan, no le va a tocar a usted es un hijo de Dios. Amén. A menos que Dios lo permita, y si Dios lo permite por algo, hay algo en su vida que está pasando y Dios está permitiendo, chicos. Pero si no hay nada en su vida, está bien con el Señor, usted no tiene por qué tener miedo. Hagan lo que le hagan, hermano. Hagan lo que le hagan. ¿Ve? Y es más, si le ponen hasta una comida así, una comida que está llena de veneno y todo, si Dios no quiere matarlo, no, se va a morir, coma nomás tranquilo. Amén. Porque cuántos brujos desean, hermanos, los satanistas oran y ayunan para que los pastores caigan en adulterio. Imagínense, los satanistas oran y ayunan para que los pastores caigan en adulterio, pero los cristianos oran y ayunan por sus pastores. Amén. 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 Pero hermanos, no debemos tener temor nunca a nada que venga del mal. Por eso el cristiano, ojo aquí, el cristiano no se basa en el horóscopo. Amén. Uy, todos leen. El cristiano no se basa en el horóscopo. No, cuidado, hermano. Cáncer. Cuidado con salir, el gato negro pasa y le puede caer un avión encima. Ah, no salgo porque el avión me cae. No, hermano. No, ¿en qué fecha naciste? Noviembre. Ah, Escorpio, Capricornio, Libra. Nadie le va a librar del infierno, hermano, si ustedes siguen esas cosas. Nadie le va a librar del infierno. Porque el cristiano no debe estar mirando eso. Usted no tiene por qué estar preocupándose, hermano. Un día yo cogí el periódico, justo estaba leyendo y decía, horóscopo. Ay, vamos a ver qué cosa me va a decir, ¿no? Y yo leí y me decía, usted va a tener plata, toda la semana más misio la va a hacer. Encima engañadores, ¿no? Ahora, ¿quién hace ese tipo de horóscopos? Muchas veces brujos, pero hay gente que ni siquiera los brujos lo hacen. El redactor del periódico está ahí y él se comienza a inventar porque sabe que la gente le va a hacer caso. ¿Sabe que la gente le va a hacer caso? Hermanos, el cristiano no se basa en eso.
porque sea de que Júpiter esté cerca a Marte y que ya se van a, y que justo cuando los dos planetas estén ahí, va a pasar ahí el meteorito, va a pasar, eso significa de que vas a tener amor. ¿No? Hermano, pasen todos los meteoritos sobre su cabeza de la chica, no le va a hacer caso. No le va a hacer caso, ¿por qué? Porque no está en los meteoritos ni en el mundo, está en la voluntad de Dios. Amén, gloria a Dios. Así que hermanos, tengamos cuidado con estas cosas. Entonces, ¿qué le enseñó Balac? Bueno, como yo no puedo maldecir a Israel, le decía Balac, yo no puedo maldecir a Israel, lo que podemos hacer es hacer que Dios mismo los maldiga. ¿Y cómo podemos hacer para que Dios mismo los maldiga al pueblo de Israel? Bueno, Dios es celoso. Entonces hay que empezar tú vas a coger un montón, unas 200 o 500 mujeres, jóvenes vírgenes de tu pueblo Moab, y las vas a mandar a que coqueteen a los hijos de Israel. Y cuando estos jóvenes se comiencen a casar con estas mujeres tienen que enseñarles primero que no se casaban, fornicaban, simplemente fornicaban. Y luego les decían que tenían que comer sacrificado a los ídolos y a sus dioses paganos. Entonces fue buena idea. ¿Y qué hizo Balac? Balac envió mujeres a fornicar con los hijos de Israel. Los hijos de Israel se terminaban casando, fornicando y casándose con estas mujeres, y terminaban adorando a los dioses de ellas y comenzaban a comer. Entonces Dios, ¿qué hizo? Castigó y maldijo al pueblo. ¿Entienden o no? Entonces esa misma enseñanza lo tenían los balamitas. Entonces, ¿qué le enseñaban los balamitas a los cristianos? Les enseñaban, ustedes pueden fornicar sin problema. Porque esa enseñanza ya había inclusive en la época del apóstol Pablo. ¿Usted recuerda que Pablo hablaba muy fuerte y muy duro contra la fornicación en 1 de Corintios? Amén. Sí. ¿Por qué? Porque Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. La dice, el vientre para las viandas y las viandas para el vientre, pero el cuerpo no es para la fornicación. ¿Qué estaba diciendo el apóstol Pablo? Lo que pasa es que había en los Corintios algunos que enseñaban, ojo aquí, cuando usted tiene hambre, ¿esa hambre que tiene es un deseo natural? Sí, ¿verdad? Ahora, si usted llega a su casa y come para satisfacer su deseo natural, ¿Dios le va a castigar? No, porque está comiendo. Entonces ellos decían, el apetito sexual, si uno lo satisface, tampoco está mal, porque es como si uno comiera. Esa es la conclusión a la que habían llegado algunos corintios. Entonces enseñaban a fornicar, porque si tú comías, tu estómago tenía hambre y tú comías para satisfacerte, y no es pecado, pues si tu cuerpo tenía necesidades sexuales, entonces podías satisfacerlo y tampoco era pecado. Entonces Pablo, ¿qué decía? No. Se hacen las comidas porque tienes hambre. Y tienes hambre porque hay comida, pero tu cuerpo no es para la fornicación. Eso es lo que Pablo enseñaba. Pero esa doctrina ya comenzaba a enseñarse y le permitía a los creyentes fornicar. Le permitía a los creyentes hacer lo malo delante de Dios. Y amados hermanos, los balamitas lo enseñaban dentro de la congregación. Enseñaban también a comer cosas sacrificadas a los ídolos y participar de la mesa de los demonios. Aunque Pablo dice que no es problema comer cosas sacrificadas a los ídolos mientras uno lo coma con limpia conciencia, ¿verdad? Pero ellos llegaban más allá y lo que hacían era enseñarles a relacionarse con los incrédulos en estas comidas. Por ejemplo, si usted está en su casa y por ahí viene una vecina que usted sabe que es la de la legión del Gadareno, ¿no? Sí, porque a algunos les gusta la legión de María, la legión de tal y la legión del Gadareno. Si usted sabe que estaba ahí la de la legión del Gadareno, ¿verdad? Entonces viene y dice, mira, hemos celebrado a la patroncita fulana de tal situación, queremos traerle a usted esta comidita. Usted no va a decir, ay, no, que este es del diablo, pum, la carapulca al piso. No haga eso, hermano. Es más, si usted hace eso va a dañar a esa persona y tal vez nunca venga el evangelio porque usted ha actuado de una mala manera.
Usted dígale gracias, muchas gracias vecino, muchas gracias vecina, se le agradece que haya sido tan amable conmigo, muchas gracias, va, cierra la puerta. Y tiene dos cosas para hacer. Si usted cree que comer esa carapulca está mal, no se la coma. No se la coma, y ese es el otro. Pero si usted, como dice Pablo, entiende que no está mal, cómaselo rico. Dé gracias al Señor y cómaselo rico. ¿Por qué? Porque no le va a hacer nada. No le va a hacer nada. ¿Amén? Pero otra cosa es que usted diga, bueno, como la carapulca no me hace daño, me voy a la fiesta patronal a comer con ellos. Esa es otra cosa. ¿Entienden o no? O sea, esa es otra cosa que Dios no quiere. Eso enseñaban los balamitas. Comer cosas sacrificadas a los ídolos, pero con toda la gente ahí participando de la mesa de los demonios. Y la Biblia dice que no podemos relacionarnos con los incrédulos. Y había otra secta, que era la secta de los Nicolaitas. Los Nicolaitas eran un grupo sectario de la iglesia que tenía por enseñanza que había tanta libertad en Cristo que uno podía pecar libremente. Imagínense. O sea que los Nicolaitas decían, si Cristo ya, y ojo, hoy en día hay enseñanzas así. Dicen, este es el mundo y este es el pecado que está sobre el mundo. Dice, este es el Cordero de Dios, Juan 1:29, que quita. Entonces, si quitó, ya no hay pecado, haga lo que quiera. O sea, ¿cómo enseñan? Enseñan así. Y le dice a la gente, por eso, si usted quiere ser borracho, homosexual, drogadicto, usted puede ser todo lo que quiera. ¿Por qué? Porque ya no hay pecado en el mundo. Imagínese hasta dónde llega la mente trastornada, desquiciada de estas personas, para enseñar tales doctrinas falsas y mentirosas. ¿Ve? Por ejemplo, uno de ellos creciendo en gracia. No, en desgracia. Es una secta que enseña eso. Como Cristo ya quitó el pecado del mundo, entonces, por eso José Luis de Jesús Miranda, que por cierto ya se transformó, el que decía que era Jesucristo, hombre, y que se tatuó el 666. ¿Usted recuerda ese sinvergüenza? Sí. Que dijo, me voy a transformar. Ya se transformó, hermano, en muerto. Se murió el año pasado. No, pues ya se transformó, pero en muerto. Imagínense, hermano. ¿Por qué? Porque de Dios nadie se burla. Pero estas sectas, estas doctrinas enseñan eso. No, como hay libertad, salvo siempre salvo. Entonces, como la salvación no se pierde, vaya a pecar. Esa es una falsa enseñanza. Es cierto que la salvación no se pierde, porque la salvación está segura en Cristo. Nadie puede perder su salvación. Pero eso no quiere decir que usted va a vivir como incrédulo, porque el creyente verdadero vive como un hijo de Dios. Amén. Hijo de luz, hijo de santidad. Entonces, por el hecho de que la salvación no se pierde, usted va a vivir como incrédulo. Usted tiene que vivir como es digno del Evangelio de Cristo. Número 3. Vamos a ver cuál es el consejo que Dios le da a esta iglesia. El consejo a la iglesia de Pérgamo. Número 3. El consejo a la iglesia de Pérgamo. Versículo número 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Amados hermanos, el consejo que Cristo le da es de arrepentirse. La palabra griega arrepentirse es cambiar de mente y de corazón, cambiar la mente y el corazón. Arrepentirse es transformar su mente, transformar su corazón por el poder y la obra de Dios. Amados hermanos, Dios quiere que los cristianos que están andando mal nos arrepintamos, que andemos recta y justamente delante de Él. ¿Cuáles serían las consecuencias? Si ellos no se arrepentían, Cristo iba a venir e iba a pelear con la misma espada que tenía en el versículo 12, esa espada de doble filo. Con esa misma espada iba a llegar a pelear contra los herejes hasta destruirlos, porque la Biblia dice que el que destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque, hermanos, esa espada de su boca va a herir a los incrédulos. Apocalipsis 19:15, y usted ya lo puede ver. Esa misma espada, Dios, Cristo, la va a usar al final de los tiempos para destruir
a sus enemigos. ¿Cuáles son las recompensas de la persona que obedece, que hace caso, que demuestra que realmente es creyente? Dice, verso 17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre escrito, un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. ¿Cuántos tienen oídos acá? Amén. Oiga lo que el Espíritu Santo le dice a las iglesias. Y dice, al que venciere. ¿Cuántos son más que vencedores? Amén. Para nosotros. Para nosotros que somos más que vencedores. Dice la Biblia, nos dará de comer ¿qué? El maná. Oiga, en el Salmo 78, versículo 25, dice la Biblia que el maná es comida de ángeles. Esa comida exclusiva de ángeles, Dios nos va a dar a comer a nosotros los cristianos, vencedores. Ojo, ¿por qué se le llamaba el maná escondido? ¿Por qué se le llamaba el maná escondido? Probablemente porque, pregunta, ¿todavía hay maná en la tierra? ¿Todavía hay maná en la tierra? Sí, escondido en algún lugar donde está el arca del pacto. Porque en el arca del pacto había una urna con maná. Entonces todavía hay maná en la tierra, sí, escondido, no sabemos dónde. Pero cuando aparezca el Mesías, traerá el arca del pacto con él y descubrirá y le dará ese maná escondido a los creyentes. Amén. Entonces algunos creen que es ese maná escondido el que Cristo tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque, hermanos, Dios no quiere que comamos la comida de los inmundos. Dios no quiere que comamos la comida de los incrédulos. Hay una mejor comida para nosotros, el maná que Él tiene. Amén. Claro, puede ser sustento espiritual, etcétera. O sea, amados hermanos, la comida que Dios tiene para nosotros es maravillosa. Amén. Hay hermanas que cocinan tan bien, hermanos, que uno llega a casa y dice, bendito sea el Señor, qué rico cocina. Y a veces yo le molesto, hermana, cuando sea la boda de cordero, el Señor la va a llamar a usted a cocinar. Porque hay hermanas que cocinan muy bien, hermano, ¿verdad? Sin embargo, mejor que esa comida es la comida que Dios tiene para nosotros. El maná, ¿cómo será? No sé, hermano. Mejor que el cereal ángel, muchísimo mejor que el maná que Dios tiene escondido. ¿Y qué más dice? Que habrá una piedrecita blanca con un nombre nuevo, pero nadie conoce ese nombre, sino el que lo recibe. ¿Por qué se menciona una piedrecita blanca? Hay muchas razones por las que se mencionaba una piedrecita blanca. Yo cogí una de ellas que me pareció la más interesante. Cuenta la historia que antiguamente, cuando se obtenía una victoria en los Juegos Atléticos, que era uno de los mayores honores que una persona podía ganar en el mundo antiguo, ¿verdad? En el mundo antiguo, cuando una persona ganaba en atletismo, ganaba en fuerza, ganaba en combate, ganaba en cualquier tipo de actividad deportiva, cuenta la historia de que a los vencedores sobresalientes se le acercaba el director de los Juegos y le daba una piedra blanca escrita, cuando era el vencedor. Y esa piedra blanca escrita era, por decirlo así, el paso a cualquier tipo de espectáculo público de manera gratuita. Imagínense que si quería irse para el teatro, si quería irse para un lugar, para otro lugar, llevaba esa piedrecita blanca y le decía, mira, yo me gané porque fui un buen deportista, entonces tengo el pase libre, es mi entrada gratis. Y esa piedrecita blanca escrita le daba el pase a cualquier espectáculo público. Entonces, esa piedra blanca que Dios nos va a entregar a nosotros probablemente tenga un significado parecido. ¿Por qué? Porque algunos comentaristas dicen que así, de la misma manera, el creyente vencedor puede participar de la gloria del Señor. Va a ser la carta abierta que va a tener para poder entrar a la gloria del Señor y participar de todas las bendiciones que hay en el cielo. Pero también la Biblia dice, no solamente eso, que también tendremos un nombre nuevo. ¿Cuántos recuerdan el himno? Hay un nombre nuevo en la gloria. Amén. Allí está, hay un nombre nuevo en la gloria. ¿Por qué? Porque antiguamente se le daba otro nombre a las personas cuando se les quería recordar o cuando pasaba algo espectacular en sus vidas. Por ejemplo, Abraham
fue cambiado a Abraham. De Sarai fue cambiado a Sara. De Jacob fue cambiado a Israel. De Cefas fue cambiado a Pedro. Y así, muchos, de Saulo a Pablo, y muchos hombres, Dios les cambió el nombre. ¿Por qué? Porque demostraba de que ahora había una nueva vida. Algo nuevo, algo glorioso, espectacular que Dios tenía para esa persona a la que le cambiaba el nombre. En el libro de Isaías, capítulo 62. Isaías 62, versículo número 2. Isaías 62, versículo 2, dice la palabra de Dios: entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Amén. Habrá un nombre nuevo que Dios nos pondrá allá en el cielo. Hermanos, en gloria tendremos una nueva posición y una nueva vida con Cristo. Por lo tanto, es necesario que tengamos un nombre nuevo. Amén. Usted acá en la tierra tal vez tenga una profesión, tal vez no lo tenga, tal vez tenga un buen trabajo, tal vez no lo tenga, pero en el cielo todos seremos iguales. Y como todos seremos iguales, es necesario que haya ¿qué? Un nombre nuevo para todos nosotros. Un nombre nuevo que Dios tiene escrito. Y si no le gusta su nombre y no tiene plata para cambiárselo, de verdad, porque cuesta muchísimo dinero cambiarse de plata, ¿no? Hay que hacerse juicio uno mismo. Después de hacerle juicio a la RENIEC, después de hacerle juicio al Estado, y luego que el juez determine que ya le cambien el nombre para cambiarse de Pepe a Lucho, ¿no? Entonces cambió ya de Pepe a Lucho, ya ahora se llama Pepe, de Pepe, ya no se llama Pepe Ramos, ahora se llama Lucho Ramos. Ah, ya victoria, ¿no? Pero ¿cuánto usted ha gastado para cambiarse de nombre? Déjeselo así nomás. No se preocupe, en el cielo hay un nombre nuevo en la gloria. ¿Cuántos dicen mío es? Amén, mío es. Hay un nombre nuevo en la gloria y es de nosotros. Hermanos, el problema de una iglesia firme como Pérgamo estaba en permitir las herejías y el libertinaje y la mundanalidad en la congregación. En esta noche hay una pregunta que Dios nos hace a nosotros. ¿Cuántos de nosotros hoy, en esta noche, nos comprometemos con Dios a cuidar nuestra vida y nuestra congregación de la influencia del mundo? ¿Cuántos de nosotros en esta noche nos comprometemos a decirle: Señor, prometo delante de ti a conservar mi vida, a conservar mi congregación apartada de las influencias del mundo? ¿Desea hoy usted consagrar su vida y vivir solo para Él, evitando las atracciones mundanas? ¿O todavía sigue siendo seducido por las actividades del mundo y del pecado? Hermanos, seamos firmes, porque si no, Cristo, así como reprendió a Pérgamo, también puede reprendernos a nosotros. Vamos a orar en esta noche. Eterno Dios, te damos gracias por la grande bendición que nos has dado de poder participar en esta noche de este servicio y de poder escuchar tu palabra. Eterno Padre Celestial, te pedimos cada uno de nosotros que nos permitas, bendito Dios, poder guardar nuestras vidas, guardar nuestro corazón, guardar nuestra alma, guardar nuestra congregación de la influencia del mundo, del pecado, de la maldad. Señor, es cierto que el pecado, el mundo, la maldad, el diablo, nuestra carne nos incita, nos llama a hacer lo malo delante de ti. Pero danos la fuerza, danos el poder de tu Espíritu Santo, Señor, para vivir una vida de santidad consagrados a ti, rechazando la influencia del mundo, consagrando nuestras vidas, haciendo todo solamente para tu gloria. Danos la fuerza, danos la consagración necesaria para hacerlo en esta noche. Te lo pedimos, eterno Dios, en el santo nombre de Cristo tu Hijo. Amén. Amén. Y amén. Bien, hermano, Dios le bendiga. Nuestro hermano José Luis continúa con el tiempo de las ofrendas. Amén.